Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Bienvenidos una semana más a esta tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Hoy están sentados en nuestra mesa Florentino Portero. Hola Florentino, bienvenido. Muchísimas gracias. Florentino Portero es analista del Grupo de Estudios Estratégicos y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad a Distancia. También nos acompaña hoy Mario Schneider, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y estos días ha participado en la cumbre sobre terrorismo que tuvo lugar en Madrid. Bienvenido también. Hola, gracias. Empezamos por este tema, una cumbre que ha dado mucho que hablar. ¿Qué valoración hacéis de esta cumbre? ¿Qué sacamos en claro, en blanco, tras estos días? Bueno, para mí es un poquito complicado hacer una valoración porque todavía no he podido leer la documentación final, en el caso de que haya sido publicada, que no me consta. Lo que sí sabemos es lo que ha ocurrido antes de, es decir, que no todo el mundo fue invitado, que muchos de los invitados no han venido y que algunos de los invitados no han venido y han manifestado su enfado por cómo se han planteado los temas, de que más que una conferencia clásica, académica, abierta a cualquier posición, más bien parecía un encuentro dirigido a avalar determinadas interpretaciones que son más que útiles, necesarias al actual gobierno, que como sabemos, pues tiene ciertas dificultades en su posición internacional. Mario Schneider, has estado durante estos días asistiendo y has dado también alguna conferencia, has participado en los grupos de trabajo. Claro, bueno, yo tengo la visión exactamente desde el otro lado, o sea, desde adentro, sin conocer bien el contexto y la realidad española. Lo que se percibía era que, bueno, había una agenda bastante claramente prefijada, y a mí me tocó participar en un grupo de trabajo sobre política y terrorismo, o sea, las razones políticas del terrorismo. Entonces, nosotros hemos invertido una gran cantidad de trabajo, o sea, en el mismo día de la reunión, el primer día en que se hizo la larga reunión, para redactar un papel de posiciones con recomendaciones pragmáticas, para lo cual los académicos en general no somos demasiado buenos, debo decir, porque en general nosotros nos ocupamos de datos y de teoría, no tanto de proposiciones de asesoría pragmática. Veníamos ya trabajando sobre esto los últimos 3 meses, pero naturalmente, en base a ciertas investigaciones que han hecho distintas personas y que no pudieron ser planteadas en forma abierta, y en esto estoy de acuerdo contigo, o sea, hemos escrito papers que no fueron presentados porque se trataba de redactar propuestas pragmáticas. En base a esta discusión se elaboró un documento que ya pueden entenderlo, porque por lo que estoy diciendo y por el tamaño del grupo de trabajo, que eran más de 10 personas y habían muchos grupos de trabajo paralelos, tiende a ser muy general. En su intervención, Zapatero, en su discurso, habló obviamente de la fecha que conmemoramos, el día 11 de marzo, del terrorismo en Madrid, y lo relacionó con otras formas de terrorismo. Mencionó Bali, Nueva York, Beslan. Sin embargo, no mencionó ni Jerusalén ni Tel Aviv. ¿Qué presencia tuvo el terrorismo en Israel, el terrorismo contra Israel en esta conferencia? Bueno, yo creo que tuvo presencia porque hubo un panel sobre el problema del Medio Oriente que dirigió Shlomo Ben-Ami, en el cual participaron Saib Arikat, representando la posición palestina, debo reconocer en forma altamente retórica y poco substancial. O sea, me hubiera gustado más escuchar una posición más substancial. Y Efraim Halevi, el ex comandante del Mossad, representando la posición israelí sin ningún tipo de retórica, de una manera más substancial. El resultado fue que el público, un público muy mezclado, que no podíamos entender exactamente quién era, en el cual habían palestinos, pero gente del mundo árabe en general, iranianos también, pero muchísimos españoles, aplaudía a Saib Arikat y preguntaba preguntas bastante hostiles a Efraim Halevi, incluyendo sobre su conciencia personal, metiendo temas como terrorismo de Estado, que realmente ahí no tenía nada que ver, especialmente no con respecto a Efraim Halevi, que es un personaje muy tranquilo. Entonces diría yo que sí, hubo presencia y relevancia, y hubo otro problema, diría yo,
que se hablaba mucho sobre terrorismo islámico, o sea, la generalización del terror islámico y la asociación entre un término tan amplio como el Islam y un término tan amplio como el terror. Eso me parecía a mí muy problemático. Quien mencionó los atentados en Israel fue Kofi Annan. En el discurso de Kofi Annan él mencionó todos los atentados que se han mencionado antes y los de Tel Aviv y Jerusalén, etcétera, etcétera. También un motivo que también era de esperar que iba a ser polémico es la definición de terrorismo. ¿Se ha sacado alguna definición que sea útil para Por lo que yo sé, terrorismo? una vez más, lo que se ha dicho es que es muy importante disponer de una, porque es muy complicado legislar cuando no sabemos cuál es el contenido semántico de un concepto troncal, pero una vez más no se ha podido avanzar y hay que, en ese sentido, pues como siempre, valorar que para los diplomáticos árabes es extremadamente complicado reconocer cualquier definición de terrorismo porque, por vaga que sea, dejará en muy mal lugar a un importante número de grupos terroristas que van unidos a causas que en general el mundo árabe considera como propias. De las muchas definiciones de terrorismo, la digamos definición de mínimos es persona o grupo que mata civiles con fines políticos. Esa es la de mínimos. A partir de ella podemos discutir que si se mata a un policía local eso es terrorismo o no es terrorismo. Pero grupos árabes o islámicos que matan civiles con fines políticos hay tantos que el solo reconocimiento de ese hecho sería considerado por muchas diplomacias árabes como un gran fracaso. De ahí que lo bloqueen y lo continuarán bloqueando. Había algunas frases también, por ejemplo, que han dado que hablar. Madeleine Albright dijo que la forma en que la administración Bush lleva a cabo la lucha contra el terrorismo está generando más terrorismo. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Bueno, fue muy interesante la discusión alrededor de Madeleine Albright, pero aquí hay un problema grave que diría yo es intrínseco del tipo de estructura que se intentó sacar adelante en esta cumbre. Es la diferencia entre el análisis, diría yo, de carácter científico o científico-social de los fenómenos y el análisis político. O sea, aquí hubo mucha mezcla, si quieren ustedes, de afirmaciones políticas intentando hacer la legitimación científica, ¿no? Porque habiendo un grupo tan variado, diría yo, y grande de expertos, ¿no? Grande en el sentido de que no sé cuán expertos, pero mucha gente. Y por otro lado, tantos políticos, porque hacia el último día había una cantidad increíble de políticos. Era claro que se iba a producir una mezcla, diría yo, extraña. No quiero calificarla de otra manera. Hablando un poco también de cómo se mezcló lo político con lo científico o con lo ideológico, el Grupo de Estudios Estratégicos publica el día 11 de marzo un artículo en Libertad Digital que es implacable, ¿no?, con el gobierno Zapatero, afirmando que el simposium prácticamente, si uno se abstrae de los 192 muertos, casi hubiera sido una fiesta en la que se celebraban los hechos que llevaron al gobierno a Zapatero. Bueno, creo que no lo dice exactamente así, eso es una interpretación. Es evidente que el gobierno Zapatero está en una situación internacional muy complicada. Es evidente que muchos aliados, países muy próximos europeos, consideran que fue un grave error la retirada precipitada de las tropas. Es evidente que todos los países europeos consideran que fue un gravísimo error las famosas declaraciones en Túnez, en las que Zapatero invitó a los restantes miembros de la coalición internacional a retirarse. Todos ellos entienden que eso favorece la causa de los más radicales. En una situación como esa, en la que España se siente relativamente débil, necesitan organizar grandes acontecimientos como este, precisamente para demostrar que sí están preocupados por el terrorismo, que sí son serios en el combate con el terrorismo, pero al mismo tiempo que ese compromiso es perfectamente compatible con su teoría, que no es suya, sino de Hatami, de Irán, del famoso diálogo de las civilizaciones. Bien, ese juego es muy complicado. Y en ese juego están, y de ahí la dificultad para aprobar un documento final de esta cumbre, que como todos sabíamos, el documento era ya anterior a la cumbre. Sobre la Alianza de Civilizaciones, Mario, ¿cuál es tu valoración de este llamamiento del que ha hecho Zapatero y esto puede conllevar algún tipo de acción eficaz? Bueno, aquí hay un problema básico que más allá de sea cual sea la definición
de terrorismo, que no la hay, o sea, no hay, la cumbre no creo que tenía como propósito tampoco definir qué es terrorismo, pero la violencia política, desde el punto de vista de la existencia democrática, es intolerable. O sea, aquí no hay ni siquiera que llegar al nivel de terrorismo, es un problema de criminalidad. O sea, el uso indiscriminado de armas, de explosivos, etcétera, más allá de lo legal, es inaceptable. Y aquí hay un problema que va mucho más allá de cuáles sean las relaciones entre las civilizaciones. Yo no soy un gran admirador de Huntington en su libro sobre el choque de civilizaciones. Yo creo que eso es una cuestión para expertos, para quienes conocen muy bien ambas civilizaciones, en este caso, y las hay más también, porque aquí, por ejemplo, se nos olvidó que hay otros problemas en otros lugares del mundo, ¿no? En el mundo índico, por ejemplo, hay una cantidad de violencia y problemas que mencionábamos antes a Sri Lanka, pero no es solo Sri Lanka, es la India misma y alrededor y mucho más allá que eso. Entonces digo yo, no lo encararía yo desde ese punto de vista, yo lo miraría más en términos de problemas puntuales que son amenazas que han producido resultados terribles en donde han aparecido, o sea en Atocha, sea en Tel Aviv, sea en Rusia, en Bislán, en atentados espantosos. No, el problema es el terrorismo mismo, más allá sería, diría yo, a ver si lo planteo de otra manera, es muy difícil atacar la resolución de este tipo de problema a través de un enfoque macro. O sea, primero hay que arreglar el problema micro, que no es micro, es bastante grande. Hay que tener fuerzas de seguridad, respeto a la ley, controles fronterizos o lo que sea, para tratar de frenar esta oleada de terror que es espantosa. Y bueno, eso es lo que se recuerda hoy en Madrid, ¿verdad? Hay un acontecimiento que sucedió esta semana también, el asesinato de Mashadov, el líder checheno, también relacionado con el tema del terrorismo, con el terrorismo checheno o con el conflicto checheno, como uno quiera verlo. Florentino, como analista del Grupo de Estudios Estratégicos, ¿qué interpretación haces de esta eliminación por parte de Rusia y qué opinas sobre la reacción que ha provocado en otros analistas que han dicho que se ha roto toda posibilidad de diálogo que representaba Mashadov? Sí. Mashadov representa la continuidad en el alto mando de los independentistas chechenos desde el inicio de la crisis hasta hoy. Era un militar de carrera, era un general del ejército soviético y era una persona respetable. Era un nacionalista, tenía su visión de las cosas, pero era alguien que realmente podía representar una entidad estatal. Con Mashadov se podía negociar. Con Mashadov se negoció y Mashadov representaba la puerta para una salida política de la crisis chechena. Esa es la razón por la cual han ido básicamente contra él y no contra los comandantes islamistas realmente radicales chechenos, que son el enemigo a batir. En la estrategia de Putin, que es una estrategia coherente y por lo tanto perfectamente discutible por los demás, no hay vía de negociación con los chechenos porque se han roto toda posibilidad de diálogo y no cabe más que la victoria. Una victoria que, teniendo en cuenta cuál es la geografía local y cuál es el sentimiento de la población, será larga y generará muchísimo sufrimiento. Y están en esa línea. Y esa estrategia coherente de Putin supone un choque político y diplomático con Europa y con Estados Unidos. Los europeos y los norteamericanos tenemos que ser solidarios con los rusos cuando ellos sufren el terrorismo. Y hay un terrorismo checheno, Basayev y otros así lo representan, pero no debemos ser nunca solidarios con ellos cuando ellos cometen atrocidades que desde nuestro punto de vista no están para nada justificadas. Y la muerte de Mashadov va en esa línea. Mario, ¿quieres aportar ya para finalizar? Sí, pero algo yo lo extendería porque yo estoy completamente de acuerdo con esto. Inclusive puedo probarlo porque he escrito un paper para la cumbre en el cual trato un poco el problema de Hamas. O sea, y mi línea en general es la siguiente, que detrás del fenómeno amplio de terror hay muchas variantes y hay problemas reales que deben ser atacados de diversas maneras. O sea, no se trata, no solo que no se trata, sino que
en mi opinión, a la larga es impráctico tratar de resolver un problema matando o liquidando a toda la población que de alguna u otra manera está relacionada con ese problema. Por ende, estos movimientos nacionalistas que tienen aspectos políticos, que tienen aspectos sociales, que tienen razones históricas, tienen que ser de alguna manera divididos en sus diversas áreas, y tiene que haber una puerta de apertura política para intentar incorporar a la mayor parte de la base social posible del terrorismo para poder aislar el terrorismo y tratarlo debidamente. O sea, no hay manera. En Irlanda del Norte se ha probado a través de las políticas británicas que este tipo de políticas son practicables, que requieren mucho esfuerzo, inclusive sacrificios humanos por parte de aquellos que van a buscar al terrorista, tal como mencionabas tú, sin tocar al entorno social para no provocar la adhesión, sino para tratar de disgregar. Yo creo que esto es clave. O sea, sin entender esto, con el terrorismo no se va a ningún lado. En fin, hemos visto que el terrorismo es un fenómeno muy complejo, que posiblemente no encontremos soluciones fáciles en una cumbre de 3 días. En cualquier caso, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat, Florentino Portero y Mario Schneider. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros. El placer es nuestro. Muchas gracias.